Amén. Amén. Ahora sí le damos la bienvenida a mi hermanita, que de verdad, un placer tenerla aquí. Tenemos que venir por acá. La sierva Giselle, visita de Heredia hoy. Qué bendición tener. Visita siempre es agradable. Cuán hermoso y agradable es habitar. Sí, los hermanos. Y en armonía. Dios es serio. Vino mi esposa, claro que sí. Así que no se lo recibe. Saludamos a la congregación de aquí, nos gozamos una vez más poder estar con todos. Cada vez que uno ve un hermano, tiene que alegrarse, ¿verdad? Amén. Vamos a tener una eternidad para vernos en el cielo, pero aquí está bien, está aprovechando. Y decirle al Señor gracias por doña Julia. Gracias por Tiene, sale y pochotona. Nos la va a prestar unos 70 años más. Amén. Así que Como yo la veo, todavía le falta un montón que vivir, ¿verdad? Primero vamos a hablar de un varón en la Biblia que se menciona mucho y se le da importancia. Vamos a hablar de Timoteo. Qué bonito. Timoteo. La palabra hoy es el Timoteo que hay en ti. Estamos hablando de un joven. Cuando empezó, era un jovencillo. Era todo enfermizo. Era asustadizo. Porque dice que Pablo le dijo: mira, Timoteo, no tomes más agua por tus muchos males del estómago. Toma un poco de... Es que hay gente que agarró esa palabra y dice: no, como Timoteo, yo estoy mal de la panza, yo no puedo tomar agua, solo vino. No saquemos tarudos. Ese era de verdad que estaba enfermo. No podemos cogerlo. Timoteo es una persona de admirar, porque se le arrimó nada más y nada menos que a Pablo. Fue el que le arrimó el Señor. Fíjese usted lo que es Pablo, que no tuvo temor de enfrentársele a Pedro y decirle a Pedro: no, un momento, Pedrito, usted anda hablando aquí que con los gentiles es una cosa, que con los judíos es otra cosa. No, usted no puede caminar en dos aguas. Si se le paró bonito. Pablo se le paró a Pedro, imagínense, ¿verdad? O sea, llegó como en una iglesia de ahora y Pablito, empezando en su pastoreo, se va para donde el apóstol y dice: un momento, apóstol, que usted está mal. Y a ese lo arriman un hombre todo enfermo, tímido, joven. Así era como Pablo no le temblaba el pulso para decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y estamos hablando que esto se dio más o menos en el año 66 o 67 del inicio de la era cristiana, de cuando nosotros empezamos a gozarnos de la gracia. Esta carta que vamos a leer en el segundo libro de Timoteo, ahorita lo ponemos, es cuando el emperador Nerón había empezado una gran persecución sobre el pueblo cristiano. Nerón había incendiado Roma. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no son tan viejos, pero les han contado, ¿verdad? Les han contado que Nerón incendió Roma y todo el asunto, y después le estaba echando la culpa a ¿quién? A los cristianos. Entonces los andaban cazando, los andaban buscando para matarlos, porque él quería echarle la culpa a los pobres cristianitos. Como los habían enseñado a poner la otra mejilla, digo: Nerón, no, con esto me saco el clavo. Y ahí fue donde empezó toda esta trifulca. En esa época estaba viviendo Timoteo. Ya habían andado, ya Pablo estaba en su segunda misión, ya era la definitiva, estaba cerca de la muerte, estaba cerca, ya él sabía que le quedaba poco. Él sabía que ya su época había llegado. Ese tipo de persecución no era solo como para asustarlos, no era solo para decirles: panderetas locos, como le gritan a uno a veces del bus. No, ahí que era lo que le hacían. Ahí los agarraban, los torturaban, los mataban, los encarcelaban, los metían en mazmorras. A eso era lo que estaba enfrentándose Pablo en ese momento, cuando le dio esa carta a su querido hijo Timoteo. No es hijo natural, es un hijo espiritual, como usted de la mano. Y leemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo corrido, después lo desglosamos. Amén. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 6. Por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Pablo estaba prisionero por última vez. Ya Pablo sabía lo que le esperaba, ya el Espíritu se lo había dicho. Ya Pablo estaba en un momento en que era tiempo de que empezara a poner sus cosas en orden. Mira qué tremendo. Este cautiverio de Pablo no fue como el primero, que en el primero llegaron en barco, se lo dieron y lo mandaron a una casa. Y en la casa él podía atender a todo el que venía, y ahí estaba Pablo, en una casita, comodito, libre todo el asunto. Él estaba, ¿cómo estaba ahí? En una mazmorra. Ahí estaba bien el hombre, pero bien seguro de que esa ya no salió. Hasta aquí me la prestó Dios, ¿verdad? Pero vea lo tremendo que está ahí. Dice ahí en el versículo que sigue, en el 2:1-3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. En el 1:3, vea lo que estamos hablando, que Pablo está prisionero, está en una mazmorra, está Pablo ahí, ¿cómo está? Prisionero con un pensamiento de que ya se va a morir. Y empieza diciendo: doy gracias a Dios. ¡Qué tremendo! O sea, el hombre tenía todas las razones para estar quejándose, pero sin embargo estaba dando gracias. Estaba dándole gracias a Dios. Él estaba en un calabozo donde seguro lo golpeaban. Tenía hambre, tenía frío, esposado, tal vez en un yugo, como usaban en yugo era un potro, y todas esas cosas. No era como esas cárceles de hoy en día. No digo que estar en la cárcel sea lindo, pero era otra cosa. Ahora aquí tienen 3 comidas al día, tienen los derechos humanos que los defienden, tienen televisión por cable. Amén. Pablo no tenía eso. Pablo tenía ya metido en un calabozo romano, seguro todo húmedo y frío. Allá cuando les daba la gana le daban de comer, dependiendo el guardia que tuviera, el carcelero que tenía, tal vez lo agredía, porque en ese momento eran presos peligrosos, según lo que dice la historia y la persecución tan grande que había. El hombre la estaba viendo por un huequito de una mancha. Estar en esa circunstancia y todavía así empezar a carta diciendo: doy gracias a Dios. A veces nosotros, por la mínima que nos pasa: Señor, ¿por qué me castigas? Ay, Señor, hoy solo tengo sopa Maggi para comer, y arroz y un huevo. Y empieza uno a quejarse. Muchas veces nos quejamos por cosas insignificantes. Y este varón que sabía que iba a morir, que sabía que estaba con frío, con hambre, tal vez encadenado, no sabemos qué situación tenía. Ahí no era como que tenían una letrinita para que usted fuera y sus desechos se fueran, y si te vi no me acuerdo. Ahí todo quedaba ahí, imagínense el hedor. Y el hombre dice: doy gracias a Dios. Él no quería que ninguna de esas cosas le quitara el gozo y su principal gratitud hacia Dios. Pablo sabía que él estaba preso en el cuerpo, pero no en la mente. Eso es lo importante. Pablo podría estar encadenado, amarrado de pies a cabeza, pero lo que estaba preso era su cuerpo, no su mente. Y él se acordaba de las cosas maravillosas que él había vivido cuando andaba en el ministerio. Y eso era lo que le hacía dar gracias a Dios. Le daba gracias a Dios por Timoteo, porque dice que se acordaba de él día y noche en sus oraciones. Él le daba gracias a Dios porque decía: gracias, Señor, porque pusiste a Timoteo, que me ayudó en mis aflicciones, que fue compañero mío en las golpizas,
en las que nos dieron en la calle. Gracias porque nos gozamos, porque sufrimos por culpa del Evangelio. Él se acordaba de cuántas veces gente recibió a Cristo por la palabra que él daba. Y él decía, gracias Señor por aquella persona en el parque del cementerio que una vez se acercó y dijo, pastor, puede orar por mí, pastora, puede orar por mí, hermano, puede orar por mí. Gracias porque alguien se arrimó un día y dijo, tengo hambre, me puede dar un platito de comida. Y ese día vi. Pablo se acordaba de todas esas cosas y eso lo hacía dar gracias. Él no pensaba en que estaba preso. Él pensaba en que estaba corriendo la buena carrera. Él pensaba en que había hecho todo lo que él podía para llevar el evangelio del reino. Y eso era más fuerte que el dolor, era más fuerte que la angustia, que el temor, porque aunque no queramos aceptarlo, creer uno que va a morir, tiene que asustarlo en algún momento. Aunque Pablo decía, para mí morir es Cristo. Pero para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El chapulín cuenta mejor. ¿Me explico? Pablo no tenía que pensar en esas cosas. Pablo pensaba en lo que había hecho y en lo que aún podía hacer. Porque Pablo ahí en esa mazmorra, yo me lo imagino una vez más cantando y alabando y adorando a Dios. Y la gente oyéndolo desde afuera. Volvemos a recordar, lo que estaba preso de Pablo era el cuerpo, no la mente. Y a veces nosotros estamos al revés, estamos libres del cuerpo, pero presos de nuestra mente. Es que no puedo, es que no sé, es que no tengo, es que tengo miedo. Es que, pastor, mire cómo voy a hacer para que mi hijo vuelva. Es que cómo voy a hacer para que mi marido vuelva. Es que cómo voy a hacer para tener un plato de comida. Tenemos presa nuestra mente, porque Dios es mi proveedor. Amén. Amén. ¿No lo hemos entendido todavía? Amén. No hemos entendido esa parte, no hemos entendido ese versículo tan grande y poderoso que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Cuando Dios dice todo es todo. En ese tiempo de tanta persecución, Timoteo tenía un motivo para estar asustado. Porque véanlo así, estamos hablando de que eran relativamente joven, aunque ya había andado muchos años con Pablo, ya había aprendido bastante, pero era enfermizo. Él tenía la presión de que muy probablemente él decía, bueno, ahora que Pablo no va a estar este churuco, me va a quedar a mí, porque Pablo era el que me mandaba a mí a todo lado, la gente me vio con Pablo, es capaz que decía, bueno, a mí yo voy a tener que suceder a Pablo. Imagínense lo que es meterse en las sandalias de ese varón. Todo eso tuvo que darle miedo de ir a predicar. Había un tiempo de persecución donde sabía que si lo agarraban lo mataban. Tenía razón de tener. Sus temores estaban bien basados porque todo esto le pasaba al pueblo. Pero aparte del temor que Timoteo tenía, había algo más fuerte, que era el llamamiento. Él había creído en su llamamiento. Timoteo había creído que Dios lo había escogido, porque ahí más atrás en Hebreos, no me acuerdo, es que no apunté la cita, dice que había sido una profecía sobre Timoteo que iba a tener eso. O sea, ya él sabía que había sido predestinado por Dios para llevar eso. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, porque la Biblia me lo dice. Ir y predicar este evangelio. ¿A quién le dijo? A todos. Ir y hacer discípulos a las naciones. Y allá en Juan dice, oro por ti y por los que van a oír tu palabra. Dijo Jesús a los apóstoles. Así que Timoteo tenía razón, pero Pablo le había dicho que esperara sufrimientos. ¿Qué bonito? Usted tiene miedo y todavía le dicen, espere sufrimiento. Usted se va todo valiente ahí, voy a tirarme del salto bungee, ¿verdad? Y todavía cuando usted está así, pero muerto de miedo, viendo para abajo, y puede que la cuerda se reviente. Más o menos algo así le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo le va a ir feo. Y todavía le dice, y espere sufrimiento, porque esto no es jugar.
Esto no es como muchas iglesias que dicen, venga amado a los pies de Cristo, y se acabaron sus problemas. Cuando usted entregue su vida a Cristo, nunca más va a volver a tener necesidad. Hay iglesias que le dicen eso a la gente. Y cuando ese pobre llega y tiene una circunstancia dura, se fue porque ese de Cristo era de ti. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, espera, que él sería también apresado por predicar el Evangelio. Pero Pablo le prometió algo a Timoteo, que Dios le daría fuerza y que estaría listo cuando él fuera a ser enviado. ¿Quién iba a dar las fuerzas? Dios. Dice ahí en Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente, la cual habitó primeramente en tu abuela Loide, en tu madre Eunice. Entonces estamos hablando que Timoteo era un cristiano de tercera generación, de hueso colorado. De fe no. Ya qué secreto bonito del reino. Imagínense que Pablo, que veía los errores de Pedro, que vio la revelación, que tuvo la revelación, está viendo en este varón enfermizo una fe no fingida. Imagínense qué testimonio de varón para que Pablo vea eso. Una fe no fingida. Porque vemos aquí muchas veces, y hoy ya sentimos una unción y la chiripió el casante, y toda la cosa linda por fuera. Como la canción esa del caracolito. ¡Ay, qué lindo caracolito! Y no hay nada por él. Pero Pablo le está diciendo que él tenía una fe no fingida. Quiere decir que Pablo lo conocía súper bien. Y sabía que era capaz de llevar esa palabra y de cumplir esa misión. Quiero que lo vayamos identificando con Timoteo, porque acuérdense que el título es el Timoteo que hay. O sea, mí. O sea, el yo. Amén. Pero también era necesario que aparte de todo eso le diera una palabra de fortaleza. Una palabra, una pequeña exhortación que aunque lo estaba exhortando para que hiciera algo, le estaba recordando algo muy importante. Dice ahí en el 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Que está, por lo cual te aconsejo, tu consejo está dando. Acuérdate, Timoteo, que vienen cosas, pero te digo, acuérdate que dentro de ti hay un fuego. ¿De quién? De Dios, del don de Dios. Hay un fuego de Dios. Diga, dentro de mí hay fuego de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en mí. Amén. Los cristianos estaban siendo buscados para ser destruidos. Y esa nueva religión tenía que ser eliminada. Aparte de lo que Nerón quería echarle la bronca, el diablo estaba empujando también porque ya se había levantado el pueblo de la nación escogida, el real sacerdocio. Ya el pueblo de Dios había recuperado lo que él les había quitado. Él necesitaba meterse en cuanto pudiera para que eso se fuera, miren, muriendo, los cristianos desaparecieran y todo volviera a ser como estaba. Él quería callarlos. ¿Qué quiere hacer el diablo con la iglesia hoy en día? Callar. Eso es lo que quiere hacer. Tal vez no nos van a perseguir como estaban persiguiendo para matar, pero nos quieren callar. Y vean en la palabra del jueves del montón de cosas que están haciendo para que la gente se aleje de Dios. Cuando la gente se aleje de Dios, ¿qué va a pasar? El pueblo se cae. Ya no vamos a tener palabra que dar. Ya vamos a estar en el mundo. Yo ya no voy a tener una palabra de poder, una palabra de unción. Ya yo apagué el fuego de Dios en mí y dejé que entrara las tinieblas. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Timoteo tenía un don que había recibido para cumplir una misión específica. Amén. Y se le había dado por imposición de manos, y se le había dado por profecía, y se le había enseñado y había aprendido a través de uno de los más grandes apóstoles que hubo. Nosotros, dígame a alguien aquí que no tenga un don. No hay ninguno. Todos tenemos dones para cumplir una misión específica. Porque todo es importante en el reino.
Todo lo que usted haga para el reino de Dios cuenta. Es cosa suya si usted esconde ese talento, pues se pone a trabajar. Pero Dios le dio un don. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del Dios que hay en ti. El fuego significa presencia de Dios en la Biblia, ¿cierto o no? Dice Éxodo 3:2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. O sea, el fuego representa la presencia de Dios. Timoteo no estaba solo, Timoteo tenía el Espíritu Santo en él. Timoteo tenía el poder de Dios en él. Y así estamos nosotros. Esa presencia de Dios, ese fuego de Dios, hoy es el Espíritu Santo. Y si me voy no los dejaré huérfanos, dijo, enviaré. O sea, nosotros no estamos solos. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros no nos demos cuenta. Que nosotros no estamos solos. En nosotros está la presencia. Acuérdate que la palabra dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y esta presencia que está en nosotros hoy, en pocas palabras, era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pablo le estaba diciendo: Timoteo, activa el Espíritu Santo que hay en ti. Déjalo obrar. Déjalo que sea Él. No tengas miedo de hacer la misión que se te ha encomendado, porque para eso vino el Espíritu Santo. Para eso está en mí, para eso está en cada uno de ustedes, para que nosotros hagamos la misión que Dios nos encomendó. ¿Cuánta gente necesitaba oír la palabra, el evangelio de arrepentimiento de Cristo? En una época de tanto temor, tenían que levantarse personas de valor. ¿Para qué? Para que llevaran ese evangelio. Personas que no tuvieran miedo a ser muertos, a ser apedreados, a ser blasfemados, encarcelados. Ese espíritu es el que le daba la fuerza a Timoteo. Ese espíritu me da la fuerza a mí hoy. Ese espíritu le decía: Timoteo, no temas, yo estoy contigo. Ese espíritu me dice a mí en la madrugada: Santiago, no temas, yo estoy contigo. Le dice a la iglesia: iglesia, no temas, yo estoy contigo. Predica, levántate, toma dominio. Porque vea lo que le dice ahí en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que no puedo, que tengo mucho miedo, que me da miedo, que me da vergüenza. Espíritu de poder, de dominio propio. Yo puedo dominar mi miedo. Yo les he contado que la primera vez que a mí me tocó subirme a un altar me dio diarrea una semana. Era el susto. Yo estaba poquito porque me pasaron las del chavo y quedaba así. Pero yo me subí. Y he visto gente que le ha dado miedo la primera vez y después no hay quien los calle. Vea mi ejemplo. Primero no podía y ahora no quiere callarse. Amén. Hay un espíritu de poder. Y cuanto más dejemos que el espíritu fluya en nosotros, cosas más grandes vamos a ver. Amén. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo andaba en bicicleta los primeros días, y que se agarrapaba. Y con el paso del tiempo yo ya andaba en una llanta y andaba brincando, andaba haciendo piruetas. ¿Por qué? Porque yo ya tenía conocimiento, ya dominaba la bicicleta. Así es cuando uno deja que el Espíritu Santo obre. Él empieza a hacer cosas más grandes en uno. Y empieza a llevarlo de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y cada vez va viendo cosas mayores. ¿Por qué usted no le da las llaves de su carro a su hijo de 8 años? Porque él no está preparado todavía para eso. Pero usted tiene que llevarlo en un proceso. Primero que llegue a los pedales, después le enseña a arrancar el carro. Y aunque se esté muriendo de fiebre y tenga que darle aspirinas todos los días para la fiebre, usted le dice: bueno, así se mete primero. Y cuando usted se da cuenta, ya el chiquito sabe manejar y pensar así, tome. Y después usted tiene que decirle: présteme el carro, mijo. Así nos quiere llevar el Señor. Él nos quiere llevar en ese nivel. Dejemos aprender. Primero aprendamos a llegar a los pedales. Después aprendamos a arrancar el carro. Que cuando nos demos cuenta vamos a estar manejando tranquilamente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos.
pero tenemos que dejarnos. Timoteo tenía que dejarse. Timoteo fue un joven valiente porque supo dominar sus miedos. ¿A cuánto no les da miedo? Aquí es que si digo una burrada, ¿cómo la dijo? Nos contaron la historia del chaval en el curso de hermenéutica que estaba tan nervioso que le daba por jugar con la jaleta del zipper. Llegará el momento en que... Pero tenemos que hacerlo. Si su llamado no es predicar, no importa, pero usted tiene un llamado. Timoteo tenía un llamado. No deje que el fuego de Dios que vive en usted, se apague. Porque se apaga. El fuego de Dios se apaga. Tenemos que cultivarlo, dice la canción. Te buscaré cada mañana y mi oración será la leña de ese altar que aviva el fuego. Yo tengo que orar con Dios, orar todas las mañanas, llenarme del Espíritu, dejar que el Espíritu fluya en mí, moquear. ¿Cuántas veces hemos estado orando solo usted en su casa y lo agarra? ¡Ay! Y pum, lo ministró el Señor sin que nadie lo toque. Se quebrantó en el Espíritu. Es el Espíritu diciéndote: aquí estoy. Aunque usted lo vea muy difícil, yo estoy aquí. Lo que hay que hacer no es fácil. Lo que el Señor nos está pidiendo en estos días no es fácil. Y el jueves lo hablamos. Tanta cosa que se está oyendo en el mundo de hoy no es fácil. Y el Señor nos dice: id y predicar porque mi venida está cerca. Amén. No nos podemos callar. Tenemos que hacer algo para el reino de Dios. Algo es hacer algo. No es venir al culto y quedarse ahí sentadito, que se ven muy lindos. Pero eso no sale. Timoteo sabía lo que estaba jugándose. Nosotros aquí no nos estamos jugando más que saquen la ropa por la ventana y nos digan: ¡locos! ¡Panderetas! A toda onda. Sí. Eso no es lo que van a decir nosotros aquí. Pero Timoteo no. El Señor ha levantado muchos Timoteos con fe no fingida. Oiga, y hay Timoteos con fe bien fingida en las calles, en las iglesias. Pero hay muchos Timoteos con fe no fingida, que no les interesa si les dieron micrófono, si no les dieron micrófono, si los pusieron a servir, si no los pusieron a hacer. Él va a hacer su obra. Miren, decían Cayetano la bocina, decían los viejos. Yo voy a servir a Dios, no al hombre. Yo quiero honra de Dios, no de hombre. A mí que me importa que el hombre me diga: ¡ay, pastor, qué lindo predica! ¡Va, pastora, que usted hable la unción saliente! Y le están, mira aquí, haciéndole en el lomo. Y se destroce por la espalda. Puñalada por bollo de pan. Pero si Dios me dice: venid mi buen siervo fiel. Y sin embargo, ¿qué tengo que decir yo? Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. O sea, a veces ni siquiera llegamos a lo que tenemos que hacer y queremos que el Señor nos colme de bendiciones y que Deuteronomio 28:14 se nos abran los cielos y las bendiciones y se llenen los graneros y se haga todo, pero nosotros no hemos hecho ni lo que teníamos que hacer. Queremos trabajar 2 horas y que nos paguen salario de 24. Y así le pedimos a Dios. Dios quiere llenarnos de favores, pero quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Amén. Porque vea lo que le dice ahí en el 1:8. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque muchos se avergüenzan de dar testimonio. Y sacan la Biblia de vergüenza, le he dicho, la que es chiquitica, que se la echan en la bolsa. Bueno, eso era antes, ahora es en el teléfono. Entonces ya ni Biblia de vergüenza andan en el teléfono. Porque que no me vean que soy pandereta. Muchos que les da vergüenza que lo vean en la calle, está bien, yo digo, si no es su llamado, no lo haga. Es que tiene un don de ciencia, un don de sabiduría. El Señor lo ha hecho moverse en esos niveles y ve a alguien en la calle y le dice: habla. Ay, ¿cómo lo voy a hablar? Es que me conoce. Ay, es que ¿qué le voy a decir? Ay, es que yo no sé qué decir. Y eso es lo que el enemigo ha venido poniendo en las iglesias. Miedo, temor, vergüenza, timidez, pánico escénico. Ay, es que yo cómo me voy a parar enfrente de alguien. Yo es que es cierto, pastor, que se me derrito como un helado a mediodía. Yo no puedo, pastor, es que a mí... Usted no tiene espíritu de cobardía. ¿Cuántos ministerios, cuántos evangelistas de poder hay ahí que están callados porque les da vergüenza hablar en público?
pero nunca lo han intentado. Yo les he dicho que a mí hay gente que me dice, pastor, aquí yo quiero predicar, es que yo quiero llevar y predicar en mi iglesia. Y lo primero que le digo es, ¿cuántas prédicas tiene listas? Ni una. Entonces no quiere tanto, porque no se ha preparado. Es que yo le pido un carro, Señor. Señor, dame un carro, Señor, porque yo lo necesito, Padre, para el ministerio. Dame un carro, Señor, porque vean, ahora que estamos yendo al parque, Padre, hay que jalar los cheches, tenemos que jalar la gente. Ya, Señor, dame una microbús. Ya sacó licencia, ya aprendió a manejar. No sabe ni siquiera manejar y está pidiendo un carro. El Señor no es así. Él no es irresponsable. Él no te va a dar un carro para que te mates a todos los de la iglesia. Si usted quiere hacer algo, capacítese en el reino. Es que, pastor, a mí no, yo siento que mi llamado es cantar. Pues, cante. Es que yo canto muy feo. Pues, dígale a alguien que le enseñe, menos a mí. No entendí esa risa, Francini, gracias. Yo les he dicho, yo toco una puerta y la desafío. Yo no tengo, lo mío no es la música. Yo le tengo que dar gracias a Dios porque hablo. No me puedo meter a esos niveles grandes de cantar, no. Pero si usted lo tiene, si a usted le apasiona, métase. Hay gente que nace con el don, con una voz, ¡ah, qué rico! Y hay gente que enseña la voz, estudian para eso, y su voz, no sé cómo es que se dice la palabra. Es eso. ¿Me explico? Si usted tiene ese llamado, si usted tiene el llamado de servir, vea, sirvan. Es que la iglesia donde yo no voy, métase. Es ahí una silla, yo voy, no. Dice que hay que correr, yo voy. Usted tal vez no es servidor de la iglesia, pero donde lo están viendo con ese llamamiento, pues. Venga, sierva, ¿quieres ser todos los días? Véngase, porque Dios te va a exaltar. Amén. Cuando Dios vea tu esfuerzo, Él te va a exaltar. Pero no deje que el diablo lo engañe. Avive el fuego del Dios que hay en usted. Amén. No tenga miedo. Vea lo que dice el Salmo 81:10. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Abre tu boca. ¿De qué se preocupa usted lo que va a decir? Usted entréguese a la palabra, usted ínquese. Padre, dame la palabra, Padre, vea, es que lo único que tengo es el título y no sé ni cómo ponerlo. Cuando usted se dio cuenta, ¡pum!, se fue. Si la palabra viene del Señor, ella fluye. Si la palabra no viene del Señor, a usted le da vueltas y vueltas y vueltas y es un arroz con mango y pedagoga ya morido. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Abre tu boca, que yo la llenaré. Amén. Pero no puedes dejar que el fuego de Dios se apague. Por miedo, por vergüenza, por timidez. Es tiempo de que nosotros empecemos a pasar de las palabras a los hechos. ¡Ay, pastores! Como les he dicho, ¿cuántos pastores y evangelistas invité al parque? ¡Un montón! Pastores, que eso es lo que el pueblo ocupa. Ya la iglesia se cansó de las 4 paredes. Vean, la necesidad está en la calle. Ahí es donde vamos a fluir, porque los miraron y decían que esto se va a poner bueno, Señor. Y ese parque, vean, ni los indigentes van a caber por toda la gente que me dijo eso. Ni uno ha llegado. Pasar, vean, Timoteo significa el que honra a Dios. Es hora de que nosotros empecemos a honrar a Dios con lo que nos dio. Pero ni siquiera. Hablamos un día de estos que Él es el que da semilla al que siembra. Él nos da la semilla y nosotros nos comemos la semilla. La viuda de Sarepta llegó y le dijo el profeta, mira, hazme un pedazo que se lo haga a su tía, yo me estoy muriendo de hambre. Y se la comió y se quedó sin bendición. Así hasta más de uno. Dice, Él da semilla, siga sembrando y Él va a seguir dando. Siempre, pero aquí no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de los dones que el Señor, siémbralos al ministerio. Señor, veas que yo no tengo tiempo, saque el tiempo. Tal vez usted no es un intercesor de esos de hueso colorado, que le gusta orar, usted se mete a orar, pero su agenda llena. Usted va a trabajar, levántese más temprano, sacrifique media horita de sueño. El día que no trabaja, diga, Señor, hoy sí puedo darte el diezmo del tiempo. Empecemos a honrar al Señor. Empecemos
a conquistar nuestros miedos, a conquistar nuestros temores, nuestras angustias, nuestra pereza. Porque muchas veces nos da pereza, es que va a llover, uy, que está haciendo un frío pasando. No, yo me tiro la prédica por Facebook. Y ni la ve, mentira que la ve. Usted pone y en eso le sonó el teléfono, le sale la chiquita. ¡Ella! O si no hay una nota, así que lo primero que hace, ¡la ropa! Ah, y se va a meter la ropa. ¡No, frijoles! Y llegó el marido a hacerle café al marido y llegó. ¿Ah? O sea, tampoco la vio. No nos engañemos. Vea, usted ni por televisión, ni por radio, ni por Facebook, usted se tira una prédica completa y si no está aquí. Y eso con muchos costos estando aquí. Porque nuestra mente está aquí, pero no estaba ahí. Es que estoy recibiendo. Estoy hablando en lengua. ¿Ah? Si nos cuesta recibir aquí, ¿cómo vamos a recibir en la casa? Nosotros no vamos a recibir en la casa. Amén. Timoteo no solo aprendió a vencer sus temores, Timoteo aprendió a ejercer la autoridad que Dios le había dado. Dios le había dado autoridad. ¿Quién aquí tiene autoridad? Amén. Tenemos que aprender a ejercer esa autoridad. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros no hagamos. Que nosotros no nos demos cuenta que tenemos autoridad. ¿Qué doctrina es esta? Dijeron los judíos. Que habla como quien tiene autoridad. No estaban acostumbrados. Gente que era la que hablaba la palabra de Dios. Gente que conocía lo que Jesús estaba diciendo. Gente que hablaba única y exclusivamente y esperaban el Mesías. No entendían. No entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús no le habló de nada que no estuviera escrito. O llegó con algo nuevo. Dice que lo primero que agarró fue el libro y lo abrió en Isaías y leyó. Por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha mandado. Eso era lo que ellos enseñaban. Y le está diciendo y me dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Y echa demonios y se asustan. No entendían la autoridad. Y a veces nosotros no entendemos la autoridad. No, ya, ora para que venga una bendición a mi casa. Oye, usted también. Ustedes han visto que tienen más fe en inconfeso. Ustedes nos han olvidado. ¿Por qué? Porque el día que le dice, Francisco, Pastor Pedro, ore por mí, es que Dios usted sí lo oye. Yo sé que sí. Ellos saben. Pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios, ay, pastor, llame a la cadena de oración para ver si se me sana esta uña encarnada. Me está volviendo loco. Tenemos la autoridad ni para una uña encarnada. Y llega aquel que no conoce de Cristo, aquel que no ha entregado su vida al Señor. Y nos dice, ore, porque usted sí lo oye. Yo sé que si ustedes oran, ¿sí? El Señor, alguien que no conoce de Cristo. Nosotros estamos como esos jodidos de esa época. ¿Ah? Conocemos la palabra, leemos la palabra, ¡ah! Biblia, sí, claro. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué le decía un jodido de esos? ¿Qué dice Isaías? Por cuanto el Espíritu, y le recetaba la palabra. Estamos muchos cristianos hoy en día, nos conocemos la palabra así. Filipenses 3:14, ¿qué dice? ¿Todo lo puedo? Ya, pero entonces cuando nos toca aplicarla no lo entendemos. Y eso es lo que Timoteo entendió. Ese fue el espíritu de valor que le dio. Atrévete a hablar de las circunstancias, atrévete a hablar por ese enfermo, atrévete a decirle esa situación, te cambias ahora en el nombre de Jesús. Eso es lo que los apóstoles entendieron. Esa fue la revelación, ese fue el velo, el poder de la palabra. Yo he dicho muchas veces, ¿por qué en el valle de los huesos secos le dijo habla? Porque él tenía que entender que su palabra tenía poder. Porque Dios podía decirle, huesos secos, y punto. Y el otro se queda, ¡oh! Pero él tenía que entender que su boca tenía poder. Eso es lo que el Señor le dijo a Timoteo, y Timoteo entendió. Deja que el don que hay en ti, el espíritu que hay en ti, sea el que haga. Deja que tu espíritu, Gillian, sea el que haga. Doña Julia, deje que el espíritu que hay en usted sea el que obre, sea el que haga. Ese es el que tiene autoridad.
Vea María, deje que el Espíritu que sea usted es el que le diga a ese enfermo, vas a ser sano. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Amén. Por eso es lo que le dice en Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su... Ahora el 2, que dice que diga que haga qué. ¿Lo que sigue? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¡Qué tremendo! Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Estamos viviendo esa época. El pueblo tiene hambre de oír. Yo veo cuántos ahora indigentes se están arremando, ¿cierto, pastor Pedro? Que llegan antes y usted los oye y dicen amén, y cantan y aplauden. El pueblo tiene comezón, pero se están arrimando a gente que lo que le saben es decir, ven y pon la mano sobre este parlante y será tuyo. Ven y pon la mano sobre este y será tuya. Ven y prosperidad. Pero se están arrimando, se están levantando gente que le hablan a usted y le dicen lo que quieren y tienen un estilo para decirle, sierva Giselle, dice el Señor que viene bendición para ti, dice que levante y saca la rabacanda y toda la cosa y que alce la mano porque la llave de tu casa sin gato muerto y toda la cosa y empieza sierva y usted se emocionó y llegó y dice, siembra en el reino, de hasta que le duela. Y saca usted lo único que tiene para paz. Ese es lo que Dios ve, dice, su dolor cuando usted es prendida. Ellos están hablando de su propia concupiscencia. El pueblo se llena y la iglesia se llena. Y usted un montón de iglesias. Le hablamos el jueves, ¿cuántos justos hay? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El tiempo en que nosotros estamos viviendo es el tiempo en que si no avivamos este fuego se va a apagar ya casi. Ya hablamos que el tiempo de la gracia está pasando. Amén. Si yo quiero ver a mi familia, si yo quiero ver a mi pueblo, yo tengo que activar el fuego de Dios que hay en mí, entregarme y pagar el precio. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Sin temor, sin miedo, sin vergüenzas, sin nada que el diablo quiera poner. Usted abra su boca que Dios la llenará. Usted es un templo y entonces el templo abre las puertas y sale el Espíritu que está dentro de usted y todo el que se arrima a usted dice, ¡ah! Yo quiero eso que tiene ese hermano. Yo quiero porque ahí sí se siente algo. Ahí yo siento, ese hermano me abrazó y yo sentí ese fuego. Y yo sentí esa unción. Y yo sentí esa paz. Esos son los tiempos que estamos hablando. Y usted no sabe ni qué decir. Y usted nada más abre la boca y empieza a fluir palabra. Y empieza a fluir palabra. Y empieza a fluir palabra. El dunamis de Dios que viene y quebranta, que viene y transforma. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pedro se paró seguro a decir el día del Pentecostés, Padre, ¿ahora qué digo? Porque esta gente nos trató de borrachos y, Padre, yo no sé de una prédica. Esa gente no tenía teología, ¿de qué predicaban? Nosotros ahora tenemos, y yo le digo, vamos a abrir el libro en la segunda carta de Timoteo. Vamos a abrir el libro en Apocalipsis. Vamos a abrir el libro. Pero ellos no tenían eso, ¿de qué predicaban? No había teología, no había homilética, no había hermenéutica, no había nada. Ellos predicaban de un Cristo de poder. Yo vi un Cristo, decía Pedro, que levantaba a los muertos. Yo vi un Cristo que una vez había 2 pececillos y unos panes ahí, comieron 15,000. Ese Cristo yo lo vi resucitar. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Yo no lo vi, pero la Biblia me dice que es cierto. Y yo le creo. Si yo creo que la Biblia es palabra revelada de Dios, yo creo que ese Cristo que dijo que iba a venir, vino, que dijo que iba a resucitar, resucitó, y que va a volver ya casi. Amén. Y que viene por su iglesia y que yo me voy a ir con ella. Amén. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que predicar. Ese es el Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Antes lo cantamos. Frank, la canción que está ahí puesta. No. No. Somos el pueblo de Dios. Tengo que ponerle volumen a la compu.
Dele play, hermanos. Sí. Oh, santo Dios de la gloria. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que empecemos a creer que somos su pueblo. Amén. Si yo no creo que soy pueblo, ¿yo cómo voy a ser? Si yo no creo que yo soy ciudadano del reino, ¿cómo yo voy a hacer para tener autoridad del reino? Pero yo tengo autoridad del reino. Yo creo que yo tengo autoridad del reino. Y yo me tengo que mover en ese nivel. Yo me tengo que mover en esa autoridad. Yo tengo que moverme en el saber de que si mi boca habla, viene el poder de Dios a través de ella. No soy yo hablando. Si yo le digo a un enfermo, te sanas en el nombre de Jesús, no es porque yo lo sané, es porque el Espíritu Santo dijo que así va a sanar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que si usted cree que este es el pueblo de Dios, yo le voy a pedir que se ponga de pie y que la vuelva a cantar. Vamos a apagar la luz y vamos a concentrarnos en la canción. Vamos a empezar a decir, yo soy el pueblo de Dios. Así es. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó. ¿Ah? ¿A qué nos llamó? A su luz, a que brillemos. El Señor te ha llamado a que brilles, a que alumbres al que está en las tinieblas. Sos un pueblo escogido. Dice que su sangre te redimió, una sangre pura y sin mancha. La sangre del Hijo de Dios. Esa es la sangre que redimió el pueblo. para darnos poder. Te dio poder, te dio poder. Solo el que tiene poder puede dar poder. Y él tiene todo el poder. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Aleluya. Su amor nos Impulsa. Es su amor el que lo impulsa. Es el amor que usted tiene por el pueblo, por su amigo, por su vecino, el que lo va a impulsar para que no se caiga. traemos al mundo Aleluya. de De su amor y de su verdad. Eso es lo que tenemos que predicar. De un Cristo de amor, de un Cristo de poder. Oh, santo Dios. Este es pueblo de Dios. Este es pueblo escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Llamados para anunciar las virtudes de aquel. las virtudes de aquel. Te llamó a la luz. Antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos caminando en una luz extraña y maravillosa. Pueblo de Dios, La sangre de Cristo que nos ha redimido. sangre nos redimió, La sangre de Cristo que te da autoridad. y su Espíritu Dios Oh, santo, gracias, Padre. Gracias. para darnos poder. Tienes poder en el nombre de Jesús. Dios te ha dado poder y autoridad. Declárelo, declárelo, declárelo. Usted llevará su gloria. Usted llevará su gloria. Usted es portador de la gloria de Dios. Abra su boca, abra su boca. Créalo cuando lo confiesa. Trayéndoles esperanza No importa su edad o su de condición. salvación. No importa nada de eso. El Señor se quiere usar. Nos impulsa. El Señor se quiere. No calles por amor a ti mismo. No calles por amor a tu familia. No calles por amor a tu pueblo. Oh, santo. De su amor y Alabado verdad. sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Padre, porque nos tomas en cuenta para llevar tu poder, tu unción, para ser portadores de tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios Somos un poderoso. pueblo especial, Aleluya. llamados para anunciar las Así es, virtudes ese de Timoteo de ti, un Timoteo de fe no fingida, de que unos demonios